¿Bien? Bien. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, hacer la luz. Ahí acostumbrándonos a la lámpara. Bueno, qué guapos que están todos. Dile que está a tu lado, qué guapo que estás. Guapa, guapo, guapa. Eso, así no estamos tan serios para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy el Señor trae una palabra preciosa, linda. Bueno, la palabra del Señor de por sí es preciosa toda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si hoy nos jalan las orejas o qué es lo que hace. Hoy seguramente nos jala, a ver. Bueno, a ver. ¿Todos conocen qué es esto? ¿Sí, verdad? ¿Aquí? ¿Lo ve? ¿Eh? ¿Un qué? Un termómetro. Muy bien. Bueno, ¿y para qué sirve este termómetro? Para tomar la temperatura, ¿verdad? En este caso, de si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Que sí, pero hay muchos tipos de termómetros. Otros que toman el termómetro de la atmósfera, bueno, todo esto. Pero claro, entre más alto esté, en este caso, es malo porque tenemos fiebre. Si nos pasamos de 38 centígrados, pues, ojo, ¿no? Atento. Pero bueno, eso es lo que hace el termómetro, medir nuestra temperatura corporal, en este caso. Y lo hemos visto, hay muchos modelos de termómetro, lo hemos visto en el caso cuando estuvimos con el tema del COVID, ¿no? Que ibas a algún lugar o te ponían aquí en la frente, ¡pum!, a ver si tenías fiebre o no tenías fiebre. Gracias a Dios ya eso está pasando. Bueno, pues esta mañana vamos a suponer que este termómetro es el termómetro de la fe. Vamos a suponer que es el termómetro de la fe. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo consideras que se encuentra tu fe? En el caso de que esto es un termómetro de la fe, si está alto, es bueno, ¿no? Amén. No es como el de la fiebre, que sería malo, pero en nuestro caso va a ser bueno. Entre más alto tengamos la temperatura de la fe, mejor, ¿verdad? Entonces ya está claro y ya vemos qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. En esta mañana el Señor nos quiere hablar precisamente de la fe. Y he titulado la predicación de hoy, el termómetro de la fe. Así que vamos a buscar juntos en la Biblia, Mateo 17. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 17. Amén. Y vamos a dar lectura a partir del 14 hasta el 20. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, aquí también sale. Salió una nueva versión internacional y yo tengo una nueva traducción viviente. Dice así: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, me encanta Jesús como responde en algunas ocasiones. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Se sanó. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado:
¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y ahí viene el versículo clave de esta mañana. Jesús le respondió: ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Wow, me encanta cómo enseñaba nuestro maestro por excelencia, Jesús. Me encanta, porque casi siempre lo hacía de forma ilustrativa. Lo hacía con ilustraciones, con parábolas, metáforas. Todo lo relacionaba con lo que sucedía en el momento, en el contexto, alrededor. Todo lo enseñaba así para que la gente se pudiera identificar y para que pudieran comprender de una forma sencilla lo que él les quería enseñar. Para que lo entendieran mejor, para que entendieran mejor lo que él estaba hablando. Y este versículo es uno de ellos, porque lo vamos a enfocar en el 20. Es uno de ellos este versículo. ¿Cuántos de ustedes han visto un grano de mostaza en la vida real? ¿Sí? Entonces ya sabéis, los que lo habéis visto, los que no, pues ya lo van a ver. Es algo pero muy pequeñito, una semillita súper pequeñita. Y esta es la comparación que nos está haciendo de la fe con un grano de mostaza, Señor Jesús, en esta mañana. ¿Sabéis que la mostaza, el grano de mostaza, la semilla, tiene una característica peculiar? Y una de ellas es que crece como un enorme árbol. Pues vamos a ver una fotito que traje por ahí, a ver si ya la tienen lista. Así. ¿Veis lo que pasa de ser esa pequeña? No sé si alcanzan a ver la pequeña, el granito, ese puntito negro entre los dedos que casi ni se ve ni se puede coger. Esa es la semilla de mostaza. Y miren en lo que se convierte. Qué característica tan peculiar y tan especial como la ha creado el Señor, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. El termómetro de la fe es el título de la predicación. ¿Sabéis una cosa? El Señor quiere que nosotros sigamos avanzando en el conocimiento de Cristo, para que crezca nuestra fe. Él quiere que nuestra fe crezca, que no se quede así, como ese pequeño grano de mostaza. Él quiere que crezca en el conocimiento de Cristo, de que sepa quiénes somos, que tengamos bien clara nuestra identidad y que sepa a dónde vamos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? Amén. El Señor quiere que andemos en obediencia a su palabra. Y vamos a ver algunos puntitos en este versículo que nos enseña en esta mañana el Señor. El primero sería a que tengamos clara nuestra identidad. Un grano de mostaza, lo hemos visto, lo estamos viendo, tiene muy clara su identidad. No le importa ser pequeñito. Él sabe que llegará a ser una planta preciosa y enorme. Lo lleva ya en su ADN. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener bien clara cuál es nuestra identidad. Porque si hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos su ADN. Amén. Somos hijos, hijas
del Rey de Reyes. Amén. Pasamos de ser una creación para convertirnos en sus hijos. Amén. Y eso debemos recordarlo, porque esto nos va a ayudar con nuestra fe. Siempre que nos encontremos en momentos difíciles, con adversidades, que la vamos a tener siempre, eso está claro, la Biblia lo dice. Así es. Debemos recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Amén. Amén. Que con el Señor vamos a ser así, un hermoso árbol que crece. Me recordaba en este punto, al tener muy clara la identidad, a un héroe de la fe, y es Abraham. Lo conocemos como el héroe de la fe. Su fe no se debilitó al ver las circunstancias que le estaban rodeando, sino que al contrario, siguió creyendo en las promesas que Dios le había dado, en este caso de tener un hijo, aunque pareciera que todo iba en su contra, que las cosas no iban a ser así. Dios contestó a esa fe, porque ¿sabéis una cosa? A Dios le agrada la fe. Eso es lo que Dios mira en nosotros, la fe. Dios contestó a esa fe y todos sabemos lo que pasó, haciendo un milagro increíble, ¿verdad? A lo mejor en esta mañana estás viviendo circunstancias difíciles, cosas que estás empezando a ver que te rodean, que humanamente son difíciles, cosas que no van bien y que piensas a lo mejor que no tienen solución. Pero hoy es un día de tener fe, como un grano de mostaza. Hermanos, hermanas, recuerden esto, y los que están tomando nota, escríbanlo bien grande. Tu fe no depende de tus circunstancias. Tu fe no depende de tus circunstancias. Tus circunstancias dependen de tu fe. Cree y confía plenamente en ese Dios que te ama y que te ha dado y te ha hecho ya muchas promesas. Una de ellas es que va a estar contigo siempre. ¿Qué mejor promesa que esa? Que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, donde quiera que sea lo que esté viviendo, Él ha prometido estar conmigo. Dios es fiel, recuerden que es un atributo de Él. Él es fiel y lo que promete lo cumple. Aleluya, gloria a Dios. Lo que promete lo cumple. Aférrate a esas promesas. Trae de nuevo a tu mente esas promesas que Dios te ha dado en algún momento y créelas. Amén. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Amén, amén. Cree esas promesas que el Señor te da. Decláralas con fe. Amén. Decláralas con fe, que se van a cumplir. Amén. Tu fe va a crecer. Tu vida espiritual crecerá hasta llegarte a convertir en lo que Dios quiere que seas. Porque sabéis una cosa, Dios quiere y tiene para cada uno un propósito y un plan. Así es. Así es, amén. No estamos aquí para ocupar un hueco más en el planeta Tierra. No, hay propósitos. Amén. Amén. No te fijes en lo que te rodea en estos momentos, sino confía, cree en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Mateo 17:20, que es el versículo clave de esta mañana. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible.
Segundo punto a tener en cuenta que nos deja este versículo como enseñanza es a tener una convicción profunda. A tener una convicción profunda. Primero, tener clara nuestra identidad en Cristo. Segundo, tener una convicción profunda. Y un ejemplo de la convicción, de la certeza que debemos tener es, por ejemplo, cuando vamos a dormir por las noches, ¿verdad? Algo muy sencillo. ¿Quién se acuesta pensando que no se va a levantar? Nadie, ¿verdad? Está esa certeza y esa convicción de que nos acostamos y al otro día nos vamos a levantar. Somos salvos, ¿verdad? Que puede pasar lo contrario. Por la noche me puede quedar limpio. Por eso hay que estar preparados. Uno no está preparado y al otro día me levanta, imagínense, lo coge el Señor Jesús con todos los pecados encima. Hay que prepararse. Esta semana yo viví una experiencia muy fuerte en ese tema, antes de preparar la predicación. Una experiencia muy fuerte que pensé que me iba a morir literalmente. Empecé a arrepentirme de mis pecados. ¿No todos pecamos? Todos somos pecadores. Aquí no hay ni uno bueno, ¿verdad? Solo Dios. Estamos en el proceso. Bueno, en fin, gracias a Dios no me morí. Alcancé a hacer la predicación. Señor, yo voy a predicar. No me puede llevar todavía. Experiencias que uno a veces vive por algo, hay un propósito con eso. Y yo sé que era porque después de eso fue que el Señor me dio la predicación. No sé por qué hizo así, pero Él es curioso. Lo sorprende a uno con esas cosas. Bueno, entonces ese es un ejemplo de convicción y certeza. El que sabemos que nos acostamos y que el otro día nos vamos a despertar. ¿Veis ese ejemplo? Lo mismo que cuando vamos a tomar un avión. Un avión, ¿verdad? Tú te subes al avión, no te subes pensando que el avión se va a caer. Bueno, no falta el que sí, pero que es por la paranoia. Pero no. Uno sabe y confía y sin conocer. ¿Ves? Confía. Uno tiene la convicción plena de que el piloto es el super mejor piloto que hay en el mundo y sin que lo conoces, porque no lo conoces, te subes al avión y sabes que vas a llegar a tu destino, ¿verdad? Convicción. Convicción. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos una convicción profunda de ese tipo de ejemplos, así como le he dado, por ejemplo. La Biblia misma hace esa relación en cuanto a la fe. Y está en Hebreos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nos recuerda el Señor lo que es la fe? No lo vemos, pero lo creemos. ¿Verdad? No lo ves, pero lo crees. Sabes que es cierto, estás convencido o convencida. Esa es la convicción profunda que Dios quiere que tengamos en Él. Es con esa fe que vamos a poder ver milagros impresionantes de Dios. Es la que nos ayudará a experimentar una nueva realidad en nuestra vida. Hermanos y hermanas, es muy importante que tengamos muy en cuenta esto. Que la convicción produce transformación, produce la certeza de lo cierto. Y otra pregunta, o sea, que me gusta preguntar mucho. La pregunta de esta mañana es: ¿tienes esa convicción en tu vida de que Dios estará contigo siempre? ¿Tienes la convicción de que sus promesas se harán realidad en tu vida, en tu familia? Si no es así, hoy es un buen día para empezar a tener una fe más viva. Una fe con una temperatura alta. Una fe real. Una fe que imprende todas las áreas de tu vida. Debes empezar a ver esas circunstancias que estés viviendo en estos momentos tan difíciles con los ojos de la fe. fe.
Amén. no con tus ojos naturales, Amén. sino con los ojos de la fe. Hemos visto que por medio de este versículo, primero debemos tener nuestra identidad clara en Cristo y a tener una profunda convicción. Luego, como tercer punto, a fortalecernos en la fe. Es normal que como seres humanos, y lo vimos también, lo acabamos de leer, viendo el reflejo en los discípulos, ¿no? Lo que les pasó. Es normal que en algún momento de nuestra vida, nuestra fe flaquee. Normal. Como seres humanos. Y después de que flaquea la fe, viene el desánimo. Eso también es normal. Y lo vemos constantemente en la Biblia con todos los personajes de la Biblia. Los que se animan, los que se desaniman, los que... Ellos no eran perfectos, eran igual que nosotros. Es normal que podamos vivir eso. A pesar de ser cristianos, vamos a seguir experimentando, o quizás estés en estos momentos experimentando esto, viviendo esta situación de desánimo, o que tu fe está tambaleando. Porque hay momentos en los que parece que todo estuviese en nuestra contra. ¿Les ha pasado alguna vez? Pero nosotros, gracias a Dios, que nos dejó esta preciosa palabra, que es ahí donde podemos ir y leer, escudriñar, meditar en ella. Esa es la primera que tenemos que recurrir cuando estamos en ese estado de falta de fe, o poca fe, o fe tambaleante, o baja temperatura de fe, a la Biblia. Amén. Y empezar a leer. ¿Qué mejores ejemplos que vemos aquí reflejados como los personajes que el Señor usó precisamente para dejarnos y ayudarnos con nuestra fe? Y volvemos otra vez al caso de Abraham, al héroe de la fe. Dice en Romanos 4, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, imagínense. Y la esterilidad, y sabiendo la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. El Señor nos ha dado promesas, pero tenemos que aprender a esperar en Él, a confiar en Él. Esas son pruebas de fe. A lo mejor tú lo quieres ya, verlo todo ya, instantáneo, al estilo microondas, como vemos hoy en día en la sociedad, todo rápido, ¿verdad? Todo lo hacemos rápido, pero no. Mire lo que le pasó a Abraham. ¿Cuánto tiempo esperó para que se cumpliera esa promesa? Pero se cumplió. Así que, en lugar de dejar que te baje el nivel de fe, auméntala. Muy fácil, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, memorízate la palabra de Dios, apréndela, ponla en práctica. Y verás cómo te vas a fortalecer en la fe. Vemos en este versículo precisamente el de Romanos, que nos habla de Abraham, que él no se debilitó al mirar la realidad que estaba viviendo en esos momentos. Su fe no se debilitó. No dejó que la duda entrara en su vida. Recuerden que
es una decisión también nuestra. Si dejamos que entre esa duda o no. Él no dejó que entrara esa duda en su vida, a pesar de todo lo que estaba viviendo en su contra. Por el contrario, se levantó, se fortaleció en la fe y le dio la gloria a Dios. Por fe, aún que no había visto todavía la promesa cumplida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él estaba plenamente convencido acerca de ese poder de Dios, de que Él iba a cumplir su promesa. En medio de la adversidad, Abraham decidió fortalecerse en la fe. En medio de esta situación tan difícil que estaba viviendo, Él escogió creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Escogió eso, creer en sus promesas, y decidió ver con los ojos de la fe. O sea que tenemos que poner de nuestra parte, decidirlo. En lugar de a lo mejor estar lamentándonos, quejándonos. Eres un hombre y una mujer de fe. Recuerda quién eres, tu identidad, ¿cuál es? Un hijo de Dios, no eres una persona que no crees en Dios o le crees a Dios, eres un hijo de Dios. Amén. Recuerda que es uno de los puntos que nos enseña este versículo, a tener clara nuestra identidad en Cristo, a tener una profunda convicción y a fortalecernos en la fe. Amén. Hermanos y hermanas, hoy es un buen día para levantarte y fortalecerte en la fe y seguir confiando en lo que Dios va a hacer en tu vida. Hoy es un buen día para decirle a esa montaña que se mueva con los ojos de la fe. ¿Cuál es esa montaña que aún no se ha movido? ¿Una enfermedad? ¿Las finanzas? ¿La documentación? ¿Tus hijos, tus hijas? ¿Tu matrimonio? ¿Tu familia? ¿Tus estudios? ¿Tus amigos? ¿Tu poca fe? Hoy es un buen día. Un buen momento para que este termómetro de la fe aumente y se active en nuestra fe, en nuestra vida. La fe renueva tus fuerzas para que puedas seguir adelante, a pesar de cualquier circunstancia. Dios se agrada con nuestra fe. Dios se agrada con nuestra fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Te invito a que decidas en este día agarrarte a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Él se agrada en aquellos que deciden confiar en Él y buscarle de corazón. Amén. Nos ponemos de pie.